Chacoplatense, de la carrera de Antropología de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta ocasión trabajaremos sobre la enorregión Mojos Chapare, concretamente la segunda parte de este contenido referente a esta enorregión de las tierras bajas de Bolivia. En un contenido anterior, en una sesión anterior, habíamos desarrollado especialmente lo referido a Mojos, concentrándonos en lo relacionado a la búsqueda de la Loma Santa y es la relación entre ese movimiento socio-religioso con las marchas indígenas de reivindicación étnica por el territorio, la vida y la dignidad de los años 90 del siglo XX. En esta ocasión nos concentraremos un poco más en lo que correspondería a la región o la subregión Chapare, de esta región Mojos Chapare, principalmente centrados en el tema de las alianzas, o si prefieren los matrimonios interétnicos y el capital étnico, y cómo se va un poco movilizando esta dinámica como estudio de caso particular de esta subregión. Simplemente a modo de recordatorio, esta enorregión Mojos Chapare está comprendida especialmente entre el Beni, Cochabamba, el trópico de Cochabamba, y una partecita de Santa Cruz. En términos de municipio, estamos hablando de San Ignacio de Mojos, Loreto, una fracción también de Santana de Yacuma, de San Borja, correspondientes estos 4 municipios al departamento del Beni. En caso de los municipios correspondientes a Cochabamba, tenemos Villa Tunari, Chimoré y Puerto Villarruel. Y en el caso del municipio correspondiente a Santa Cruz, se trata de Yapacani. Entonces tenemos esta como delimitación de la enorregión Mojos Chapare, que habíamos dicho que también la podíamos entender en torno a lo que va a ser la cuenca o subcuenca del Mamoré, si se prefiere la parte occidental de la cuenca del Mamoré, suroccidental podríamos también determinarla, o el corredor comprendido entre lo que sería el río Beni y el río Mamoré. Básicamente, este es el contexto de esta ecorregión. En términos ecorregionales, y esto solo apuntando muy rápido algunas ideas, tenemos especialmente en esta ecorregión bosques de tipo amazónicos y lo que serían bosques de tipo yungueño, o lo que también se llama el boliviano tucumano, el bosque boliviano tucumano. Son estos principalmente los tipos de bosque que encontramos en esta ecorregión, y lo que también se me va a llamar las llanuras, los llanos venianos o los llanos mojeños, ¿no? Entonces, esta es una caracterización muy rápida sobre el tipo de bosques que encontramos en esta ecorregión. En términos de territorios indígenas, esta ecorregión ya habíamos apuntado algunos de ellos, como por ejemplo el TIMI, el territorio indígena mojeño ignesiano, el TIM, o territorio indígena multiétnico, donde decíamos que estaba principalmente población mojeño trinitaria, donde también había población chimán, población movima en menor medida, y también algo de población yuracaré. Incluso podría ser también población mojeño ignaciano. Estamos pensando especialmente en población mojeño trinitario. El territorio indígena chimán, más vinculado hacia la región o hacia el municipio de San Borja. Más hacia el sur tenemos precisamente el Tibnis, territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, que también constituye una especie de territorio multiétnico. Tenemos el territorio Yuracaré, el territorio Yuki, y si bien aquí no aparece muy destacado, tenemos también el territorio El Payar, del cual también vemos alguna referencia especial en este estudio de caso, El Payar ubicado en el municipio de Yapacani. Entonces, son estos los territorios indígenas originarios, antes llamados TCOs o tierras comunitarias de origen, que constituyen parte de la ecorregión Mojos Chapare. En esta ocasión nos vamos a concentrar un poquito más en el Tibnis, en el Payar, y de alguna manera vamos a hacer referencia al
territorio Yuracaré, pero especialmente Tifnis y el Payar. Recuerden que aquí estamos hablando entonces de población mojeña, como ya habíamos mencionado en la anterior sesión, de lengua arawak o de la familia lingüística arawak, tanto el mojeño ignaciano, el mojeño trinitario y otras variaciones dialectales u otros grupos dialectales como el loretano y el javieriano, que eran minoritarios con relación al ignaciano y al trinitario. El chimán, que estaría más bien asociado a la familia lingüística Mocetén chimán, de los cuales también ya habíamos hecho alguna referencia cuando hablábamos del territorio y reserva de biosfera Pilón Lajas en la región Amazonía Sur. Hablamos también aquí de población Yuracaré, cuyo idioma se lo ha venido a denominar Tabuibu, desde la investigación por el Consejo Educativo del pueblo Yuracaré, con apoyo de algunas instituciones y algunos especialistas en lenguas, en antropología. El Tabuibu correspondería a una familia lingüística aislada o no clasificada. Y además tenemos al pueblo Yuki, que es de familia tupí-guaraní, que sería un poco el pueblo, dentro de esta región, el pueblo más pequeño o la minoría, digamos, eh, eh, minoría en términos poblacionales, demográficos, que corresponden a esta etnorregión. Entonces ahí tenemos un poco el mapeo de estos territorios indígenas, ubicando unas de las colectividades étnicas originarias indígenas de esta etnorregión y las familias lingüísticas. Como luego veremos, principalmente población mayoritaria va a ser más bien población quechua o de habla quechua, que está muy vinculada con población colona, con colonizadores, que especialmente se han asentado en la región precisamente del Chapare, lo que va a ser Chimoré, Villa Tunari, incluso lo que sería Yapacaní en Santa Cruz, como puntos claves de las franjas de colonización impulsadas a partir de los años 50, 60 por el Instituto de Colonización. Y habíamos señalado esto, que era precisamente una de las razones por las cuales, de alguna manera, esta etnorregión había que entenderla bien como una unidad de análisis, pero estos procesos históricos también han generado ciertas diferencias, por ejemplo, en el tipo de poblamiento, en el tipo de dinámicas económicas entre lo que sería más Mojos, un poco más hacia el norte, y lo que sería Chapare, más hacia el sur. Dicho otra manera, los llanos de Mojos, poco el trópico de Cochabamba. Entonces, en esta ocasión nos vamos a concentrar como estudio de caso en los matrimonios interétnicos y el capital étnico en Sesexama y el Payar. Sesexama es una comunidad yuracaré. Ahí tienen en la fotografía precisamente el ingreso a esta comunidad. Es una comunidad yuracaré que ha sido fundada allá en los años 70 dentro de lo que es un sindicato agrario Villa Bolívar. Un sindicato agrario especialmente de esta población colonizadora que hace ya algunos años se ha venido a llamar como comunidades interculturales, principalmente habitada por población quechua, tanto que se identifica como quechua, que habla el quechua, y que han formado estos sindicatos agrarios en lo que corresponde al CONISUR Tiflis. Dentro de este sindicato agrario, dentro de esta zona conocida como Villa Bolívar, se encuentra entonces esta comunidad indígena, una comunidad yuracaré, Sesexama, que hace referencia al río que pasa por allá, el río Sesexama, que en Tabuibu significaría algo así como agua verde, que para la población quechua, por ejemplo, va a ser el río Villa Bolívar o el río Bolívar. Ese es un poco el contexto entonces de la comunidad Sesexama. Vamos a ir haciendo algunas referencias más. Y como decíamos, el Payar es un territorio indígena que está ubicado en la zona de Yapacaní, que tiene una característica particular, que es un territorio, podemos decir yuracaré, pero que en realidad se ha gestionado como un territorio mojeño yuracaré o yuracaré mojeño.
y de ahí también el interés de trabajar un poco este tema de matrimonios interétnicos. Entonces vamos a ver tanto en el Payar como en Sesexama poco este caso. Los datos del Payar especialmente vienen del texto de Salvajes Indígenas de Arián Laguna del 2016 y la información de Sesexama que emerge de trabajos de campo anteriores que he realizado tanto con el Consejo Educativo del Pueblo Yuracaré como con el taller B de Antropología Amazónica Chacoplatense, la carrera de Antropología de la UNSA. Entonces, estas van a ser un poco nuestras evidencias, digamos, etnográficas y la fuente secundaria, en este caso al cual vamos a apelar, que es este texto mencionado de Laguna. Para aclarar un poquito ya habíamos visto todos los territorios indígenas en la enorregión. Uno de los que vamos a trabajar aquí es el TIPNIS, Territorio Indígena, Parque Nacional Isiboro-Sécure, del cual también ya habíamos hecho alguna referencia en la sesión anterior, pero nos vamos a centrar especialmente en esta región, que es la del Conisur Tigris, ¿no? Que está vinculada al municipio de Villa Tunari. Como pueden ver, aquí hay este límite interdepartamental entre Cochabamba y Beni, una frontera, un límite bastante conflictivo entre el departamento de Beni y el departamento de Cochabamba. Entonces nos vamos a centrar un poco en esta área de colonización, donde ya apuntábamos que está ubicada en la comunidad Sesexama, la comunidad de Yacaré, que va a ser un poco foco de atención de nuestro estudio de caso. En general, ahí tienen un poco esa distribución, ese mosaico étnico del Tibnis, donde tenemos población colona o intercultural, como se ha venido a llamar, dentro de este eufemismo que amerita ahí por ahí mayor indagación y entender por qué se venían a llamar interculturales, quienes eran estos colonos, ¿no? Estas migraciones dirigidas por el Estado, por el Instituto de Colonización, hacia la segunda mitad del siglo XX, especialmente población quechua, aymara, en este caso principalmente población quechua, que habrían sido parte de estas políticas de colonización de las tierras bajas bajo un paradigma muy vinculado al desarrollismo, al desarrollo rural, agrario, ¿no? Entonces, estas poblaciones que se vienen a llamar colonas, en los últimos años han adquirido un nuevo denominativo, el de comunidades interculturales. Tenemos población también yuracaré, región principalmente yuracaré, más hacia el occidente, muy vinculado ya hacia lo que va a ser, digamos, las fronteras con San Borja, etcétera, población chimán, más hacia el norte, si quieren, más vinculada con la región del departamento del Beni, homogéneos trinitarios especialmente, más hacia oriente y de alguna manera casi vinculándose también hacia la frontera con Santa Cruz, los yuracaré mojeños yuracarés, y otra población por ahí que también termina teniendo una presencia como otro actor social, poblaciones de eh, ganaderos, ¿no? Y tenemos también unas tierras fiscales dentro de esta región. Un poco la distribución de la ocupación territorial en lo que es el Tigris. Como les digo, nos vamos a centrar mucho, o el estudio de casos se va a centrar especialmente en lo que es el Conisur Tigris, donde vamos a encontrar una manera de población yuracaré, homogéneo trinitaria y colona, o que también se viene a denominar como coreas. Principalmente decíamos de idioma quechua o que también se autoidentifican como quechuas, en algunos casos quizás como colonos, como interculturales, como campesinos. El territorio yuracaré, simplemente más que todo para hacer alguna referencia, muy vinculado con lo que sería Chimoré, entonces que este depende del Consejo de la Nación Indígena Yuracaré, del cual, bueno, más que todo lo mencionas un poco territorialmente, como eh, digamos, como un territorio diferenciado de lo que sería el Timis. Y el otro territorio más pequeño en términos de superficie, de extensión territorial, geográfica, el Payar, que como les decía, el Payar se ubica en Yapacaní de Santa Cruz
y es un territorio indígena que está muy vinculado con población también yuracaré, pero interesantemente con esta población yuracaré mojeño o mojeño yuracaré, que ha generado un proceso de etnogénesis, de que digamos no sería solo yuracarés y mojeños como multiétnico, sino más bien como una especie de, digamos, de mestizaje, de alianzas, de matrimonios heterénicos que han dado o del cual emerge esta población que se autoidentifica como mojeño yuracaré y de la cual también haremos referencia. Entonces, para ingresar ya en el punto central de este estudio de caso, una vez que ya hemos contextualizado un poco los ámbitos donde vamos a enfocarnos, un concepto clave para entender el tema de los matrimonios interétnicos, al menos en el sentido que vamos a trabajarlo aquí, es el de capital étnico. Para entender este concepto de capital étnico, pues hay que remitirnos a la teoría de Pierre Bourdieu, a la teoría sobre los capitales. Probablemente ya han escuchado de esta teoría, es bastante conocida, pero Pierre Bourdieu lo que hace es innovar sobre una concepción bastante clásica, tradicional del capital, que se restringe exclusivamente al ámbito de lo económico, para plantear que habían, además del capital económico, otros capitales que estaban funcionando, operando de la misma manera que lo económico, es decir, que podían ser acumulados, que podían ser invertidos, que podían ser dispensados, pero también podían perderse estos capitales, digamos, ¿no? Que pueden circular, que pueden intercambiarse, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, habrá también estrategias de acumulación, de inversión de estos capitales. Principalmente, Bourdieu va a hacer referencia, bueno, al capital económico, un poco como lo conocemos, y ya aportando sobre esta teoría, va a hablar del capital social. El capital social básicamente tiene que ver mucho con temas como el prestigio, el estatus, todo aquello que serían redes sociales o mecanismos a través de los cuales se va acumulando este tipo de capital. Es decir, por ejemplo, el hecho de estar en un tipo de universidad, de colegio o en una congregación religiosa, puede generar esas redes sociales y la posibilidad que esto que da estas redes sociales para moverse un poco en el ámbito de la vida social, es algo que genera un capital social, básicamente, es decir, amistades, redes de compadrazgo, cierto tipo, digamos, de alianzas, de intercambios, etcétera, van a estar en el orden del capital social, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con esas posibilidades de redes sociales para generar prestigio, para generar estatus, ¿no? Que interactúa probablemente con el capital económico, sí, pero que no se mueve exclusivamente en una esfera económica. Asimismo, el capital económico muchas veces va a requerir de capitales sociales para que esto pueda operar. En el capital social, entonces, estamos hablando desde aspectos de redes familiares, redes de amistad, colegios profesionales, logias, sectas, todos esos ámbitos que están permitiendo justamente generar este tipo de redes, de vínculos. La antropóloga conocida, Alison Spedding, conocida en nuestro medio, decía que el único capital que no se puede falsificar es el capital social, ¿no? Porque tienes que estar ahí, tienes que estar interactuando, tienes que estar generando esas redes, esas amistades, esas confianzas para que pueda operar ese tipo de capital. Otro capital es el cultural, que en este caso Pierre Bourdieu hace más referencia a un capital cultural en términos más, digamos, de lo educativo. Hay quienes han preferido hablar de este capital cultural para evitar ciertas confusiones como un capital educativo o que tiene que ver con ciertos ámbitos, digamos, de la cultura, pero más en este sentido un poco más
institucional o más como un producto cultural, ¿no? Es decir, el capital cultural tiene que ver mucho con el tipo de educación que recibes, los idiomas que hablas, tu conocimiento sobre literatura, sobre arte, sobre música. Entonces, todos esos ámbitos que se identificó también como el sector cultural van a ser parte de este capital cultural. Incluso no solo los idiomas que hablas van a maximizar, digamos, o mientras más idiomas hablas, maximizas tu capital cultural, sino incluso el dominio de ciertas lenguas, la forma de, de hablarlo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo, por ejemplo, migrantes que tienen un idioma, sea este indígena o no, pero migrantes a otros lugares, justamente el cómo hablan la lengua local del destino de migración puede implicar ya un detrimento en su capital cultural frente al dominio, digamos, de este idioma, de esta lengua. El mismo hecho de tener un bagaje más amplio en conocimientos respecto a bellas artes, a música, literatura, filosofía, es pues también la acumulación de un capital cultural y todo lo que sean procesos de sistema educativo, por ejemplo, ¿no? El bachillerato, la licenciatura, el posgrado, el doctorado, el postdoctorado, diplomados, todo eso van sumando a lo que sería un capital cultural. Por eso también les decía, se había entendido como un capital educativo. En algunos casos también se habla de un capital técnico que podría desprenderse de alguna manera de este capital cultural, que es el dominio, digamos, de ciertos aspectos más de orden técnico, por ejemplo, en profesiones, en ocupaciones, en labores, donde uno a través de la experiencia, del haber pasado diferentes situaciones referidas al ejercicio de una disciplina, de una profesión, de una ocupación, van generando mayor capital técnico, ¿no? Entonces, muchos años de experiencia se constituyen también, de experiencia laboral, etcétera, se constituyen en una vía también de acumulación de capital cultural. Y el capital simbólico que atañe diferentes ámbitos, desde, por ejemplo, la apariencia física, el tipo de vestimenta, cierto tipo de, digamos, de conductas en el ámbito social, la forma de vestirse, la forma de pararse, las posturas, que pueden pasar incluso por ejemplo, y va a tener que ver un poco con el capital étnico, aspectos del fenotipo, ¿no? El color de la piel, de los ojos, del, del cabello, o bien a otros ámbitos, como por ejemplo el tipo de, de movilidad que uno usa, si tiene un carro, qué tipo de carro, si utiliza una bicicleta, si va a pie, etcétera, van a ser parte también de ese capital simbólico, ¿no? Entonces, en el capital simbólico entran diferentes aspectos y justamente ahí habría que ubicar un poco el capital étnico, no exclusivamente como capital simbólico, tiene que ver también con capitales sociales, como vamos a ir viendo, pero de alguna manera va a ser como lo étnico funciona como un demarcador o como un símbolo de distinción o de prestigio, o más bien lo contrario, ¿no? Por eso decíamos capital, pues a lo que uno acumula, o a lo que uno pierde, o a lo que uno negocia, a lo que uno también invierte, entonces se mueve un poco en ese orden. De alguna manera, entonces, el capital étnico lo ubicamos principalmente, aunque no exclusivamente, dentro del capital simbólico. Esto muy rápido porque es más un repaso a esta teoría de los capitales, pero importante para tener mayor claridad sobre este concepto clave que es capital étnico. Eh, Justamente el texto al cual hacía referencia de Ann Laguna hace referencia a otros autores más del ámbito local en Bolivia, como García Linera y Pazzi, también están muy vinculados con la política, que ellos utilizan esta categoría, la del capital étnico, más bien en un sentido para describir esos espacios cotidianos dominados por el hábitus colonial. Recuerden que para Bourdieu, hábitus son estructuras estructurantes, estructuras sociales que estructuran comportamientos, conductas, prácticas, etcétera. Entonces, hábitos
son esas estructuras estructurantes, sería un poco el significado de habitus, estructuras estructuradas y estructurantes, incluso. Entonces, esas estructuras estructurantes de orden colonial serían más bien las que estarían operando en la cotidianidad. Y en términos un poco de García Linera, de Pazzi, más bien el capital étnico estaría muy vinculado con ese reconocimiento, con la aspiración de lo que sería la blanquitud, o lo blanco, o lo cara, o lo caray, o lo carayana, o lo cognone, ¿no? Denominativos que hacen un poco referencia a eso, ¿no? A lo blanco, a la blanquitud, a lo no indígena incluso. Es decir, aquí entramos un poco en ese orden que decíamos, ¿no? De lo más o menos fenotípico o de lo socialmente construido como blanquitud o como un blanco, que operaría más bien desde esta perspectiva de Linera, de García Linera, de Pazzi, más bien mientras más se acerca hacia la blanquitud, hacia aquello que está considerado socialmente blanco, pues estaría más bien generando mayor capital étnico, o estaría movilizando mayor capital étnico. En cambio, aquello que se aleja más de eso socialmente construido como blanco, pues más bien va perdiendo ese capital, ¿no? Por eso decíamos incluso aspectos del fenotipo, de como hace poco, ¿no? Uno de estos personajes de la política, que un ministro se mandó una cuestión de que decía, ¿no? Yo no puedo ser masista porque soy blanco, de ojos verdes y choco, ¿no? Entonces, vean, ahí estaría operando un poco en ese sentido, capital étnico, y claro, le llevo una, ¿no? Unos palazos de crítica ante esas referencias altamente coloniales, ¿no? Ese sería el hábitus colonial. Pero es interesante que Arián Laguna da la vuelta un poco a esta idea de capital étnico. Más bien él lo utiliza para analizar las dinámicas dominadas por la economía identitaria multiculturalista. Es decir, lo sitúa más bien en un contexto multiculturalista. Recuerden, el multiculturalismo viene muy de la mano de las políticas neoliberales, donde se reconoce la diferencia, la diversidad cultural, la diferencia cultural, se la reconoce, se la tolera e incluso se la promueve. Frente un poco a estas ideas más bien homogeneizantes, el multiculturalismo de orden neoliberal más bien hace énfasis, exacerba la diferencia cultural, la diversidad y la tolerancia, pero siempre y cuando, y por eso es tolerante, siempre y cuando esta diversidad cultural se mueva en los márgenes del Estado eh, moderno, ¿no? Es decir, a saber que es liberal, que es capitalista, que funciona bajo una economía del mercado, tiene un sistema de moderación política democrático. Entonces, va a tolerar, va a promover toda diversidad siempre y cuando se mueva en ese paraguas, dentro de ese techo, digamos, de liberal, capitalismo, mercado, democracia. Si es que esta diversidad excede o está queriendo romper con eso, pues ahí ya no se porta tan tolerante ni promueve, más bien ya empieza a coartar, a generar ciertos mecanismos para volverlo a encasillar dentro de ese estado moderno, ¿no? Entonces, más bien, Ariana Laguna se suma a esta idea de lo multiculturalista, es decir, ubica el capital étnico dentro de esta tendencia multiculturalista, donde más bien él dice, el capital étnico busca resaltar la indigeneidad. Y él se centra mucho en la idea de un Estado plurinacional en Bolivia, donde más bien lo que empieza a funcionar como un mecanismo de capital étnico o de dinámica de movilización de este tipo de capital étnico es la indigeneidad. Mientras más indígena te muestras, mientras más expresiones, más rasgos, más características, condiciones que te acerquen a lo indígena, pues va eso a generar mayor capital étnico, ¿no? Entonces, entiende Arián Laguna que en este contexto multiculturalista del Estado plurinacional, lo que más bien está funcionando, lo que está movilizando, lo que está activando capitales étnicos, tiene que ver esa proximidad a la indigeneidad, a cuán indígena puede mostrarse una persona, una familia, un colectivo, una institución. Entonces, es un interesante giro del capital étnico, y no tanto referido a la blanquitud o a esta cuestión colonial, sino más bien un multiculturalismo
que también va a tener obviamente una herencia colonial, un pensamiento colonial, pero donde más bien parece moverse las, digamos, estas piezas, estas fichas del capital étnico hacia mostrar o enfatizar lo étnico relacionado a lo indígena, ¿no? Y ahí hablamos un poco de este factor de indigeneidad como un movilizador de capital étnico. También nos dirá que a través de la dotación de tierras, recursos naturales, representación política y proyectos, tanto el Estado, principalmente el Estado plurinacional, como organizaciones transnacionales, organizaciones no gubernamentales y colectivos de activistas, han logrado dotar a diversas colectividades humanas de un marco fértil para la generación del capital étnico. Entonces, dotación de tierras, recursos naturales, organizaciones políticas, cierto tipo de proyectos, han sido vías a través de las cuales se han generado un poco esa tierra en la cual va a emerger, va a fluir este capital étnico, ¿no? Entender un poco el capital étnico, entonces, como la capacidad de hacerse reconocer como un indígena legítimo. Entonces, va un poco en esa línea este concepto clave del capital étnico. Entendemos entonces que una de las estrategias más eficientes para la circulación del capital étnico es lo que precisamente este autor, Arián Laguna, hace referencia como el mercado matrimonial. Podríamos decir, lo que en términos de parentesco son las alianzas, si quieren alianzas matrimoniales, son una de las estrategias más eficientes justamente para que circule, para que se negocie, para que fluya, para que se dinamice este capital étnico. Para ello es necesario movilizar otros marcadores étnicos, como por ejemplo la ancestralidad, la autenticidad, el parentesco, el idioma y el fenotipo. La ancestralidad va a ser entonces un marcador étnico fundamental que puede brindar y dotar de ese capital étnico, mostrarse cuán ancestral, cuán prehispánico, cuán precolonial es una colectividad, pues tiene mayores, digamos, suma más como un marcador étnico o suma más hacia la posibilidad de generar elementos, insumos que aporten este capital étnico. La autenticidad, cuán indígena legítimo eres, cuán poco mestizado estás, ¿no? Esta idea de más bien el mestizaje en este contexto más bien disminuye capital étnico, mostrarse más auténtico, menos mestizo, menos hibridado, mantendría mayor o generaría mayor capital étnico, ¿no? El parentesco, que justamente ahí también vamos a sumar un poco esta idea del mercado matrimonial o las alianzas interétnicas, pero que tiene que ver también eso, ¿no? Con linajes, incluso el apellido, por ejemplo, ¿no? Va a funcionar mucho como un marcador étnico. Vamos a tener, por ejemplo, en otras poblaciones, digamos, colectividades en el Chaco o en Ayex, cuyos apellidos son principalmente los Cortés, los Ayala, pero esos no parecen eh, apellidos indígenas, ¿no? Y habría que entender, obviamente, que han pasado por unos procesos coloniales donde estas poblaciones no tenían apellidos, como digamos los conocemos, de un nombre, y más bien para funcionar dentro del Estado Nacional han tenido que adoptar apellidos y generalmente eran de los patrones, de los hacendados de estas regiones, ¿no? Simplemente como un ejemplo. Pero vemos que una condición puede ser también esto, ¿no? El apellido puede marcar, ser un marcador étnico, ¿no? Entonces estos linajes, estas redes de parentesco a las que hacemos referencia también son un marcador étnico. El idioma originario, el indígena como lengua materna, como lengua que se utiliza con mayor frecuencia, entendemos que quien pueda, para funcionar mejor en este capital étnico, quien maneje, domine y exprese idiomas indígenas originarios, pues tendrá un marcador étnico que suma a su capital étnico. Y también lo demarcamos el fenotipo, que tiene una clara connotación colonial y obviamente una herencia racializada muy fuerte, que eso, ¿no? La imposibilidad, digamos, de pensar indígenas que no sean
o que sean indígenas blancos, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay como una gama, digamos, de colores, de tipos de cabellos, de rasgos, de tipos de cuerpos, etcétera, que más o menos funcionan en ese orden, ¿no? Incluso cierto tipo de vestimentas, de indumentaria, eh, que generan un poco lo étnico, ¿no? Eso que en algún momento habíamos hablado del hecho de mostrarse más indígena a través de ciertos ropajes, pieles, plumas, collares de dientes, va a ser un marcador, si quieren un capital simbólico, pero es un marcador étnico que viene asociado probablemente a cierto tipo de pieles, de cuerpos, ¿no? Que van a exaltar justamente esas características, muy estereotipadas, obviamente, muy coloniales, pero que van a también funcionar dentro de estos procesos de negociación, de acumulación, de inversión del capital étnico. Entonces, hay una serie de marcadores étnicos que son necesarios o que entran en juego en esta estrategia de las alianzas matrimoniales o de este mercado matrimonial como una estrategia eficiente para la circulación del capital étnico. Entonces, vamos a ver algunas ya en este contexto que hemos demarcado, en este contexto territorial y ahora también hemos contextualizado conceptualmente, vamos a ver algunas categorías de identificación étnica, especialmente como decíamos en el Tibnis o en lo que va a ser el Conisur Tibnis, en lo que sería el Payar. Tenemos entonces a la población Yuracaré, que va a ser identificada por otros como los Yura. Entonces, población indígena, Yuracaré, los Yuras. Tenemos los mojeños trinitarios. A veces se los va a referir simplemente como mojeños, a veces como trinitarios. Tenemos a aquellos que son estas poblaciones colonas, colonizadores o población quechua, pero que funcionan más que todo como colla. Se solía hacer mención también de los paisanos, en algún momento se hablaba mucho del paisano, el paisanito para hacer referencia, pero colla ya es una categoría mucho más actual, y que tiene también además una carga de identificación hacia población, que viene un poco de esta herencia de las franjas de colonización, del Instituto de Colonización de la segunda mitad del siglo XX, para hacer referencia un poco a incluso cierto tipo, digamos, de actitudes o de labores, ¿no? Por ejemplo, gente muy trabajadora, gente muy dedicada al comercio, gente que incluso puede llegar a avasallar territorios, etcétera. Tenemos esta otra categoría, el mojeño yuracaré, que ya mencionamos que más bien no funciona como una cuestión de homogéneos por un lado y yuraqués por otro, sino es un proceso de etnogénesis. Y la información, especialmente en términos de autoidentificación, ya veremos un poquito más adelante esto, aparece esta autoidentificación, autopertenencia como mojeño yuracaré, ¿no? Y que decíamos va a ser el sustento, el argumento de, por ejemplo, la demanda territorial del territorio El Payar. Aparecen otras como el Collacaré, que será más bien entonces un poco esa, si quieren, esa mezcla, ese mestizaje entre Colla y Yuracaré. Y hay otras poblaciones que casi, podríamos decir, quedan un poquito al margen de este mercado matrimonial, que sería población chimán y peor aún, si quieren, la población yuki, ¿no? Entonces, son otras poblaciones que están ahí, pero generalmente van a ser muy tipificadas en este orden de los bárbaros, de los salvajes, que difícilmente van a entrar en este mercado matrimonial, es decir, en estas dinámicas de acumulación de capital étnico. Si bien van a ser los reconocidos como los que tienen mayor capital étnico, podemos decir tanto chimanes como yukis, pero digamos, estas concepciones, esta visión todavía que hay también muy colonial de poblaciones, eso, ¿no? Pensadas muy en términos de salvajes, nómadas, etcétera, hace que al mismo tiempo, pues, ese subcapital étnico no sea tan cotizado, podríamos decirlo así. Entonces, importante tener en cuenta estas categorías de identificación étnica y ahí vamos a ir viendo cómo van jugando,
cómo se van combinando en esta circulación del capital étnico. Una primera, y esta se va a centrar un poquito en el caso de Sesexama, esta comunidad Yuracaré en el Cono Sur Tigris. Tenemos por este lado, sería un varón Colla, ¿no? Aquí les hago un poco mención de esto. Un varón Colla que se casa con una mujer Yuracaré. Había un caso muy interesante en Sesexama, que justamente esta mujer Yuracaré era la presidenta de Mujeres Yuracaré, es decir, dentro de la organización indígena, ella era la presidenta de las Mujeres Yuracarés y se casa con un varón Colla. En este caso, el varón Colla se sumó un poco a la familia o a la, si quiere, un poco unidad familiar, a la unidad doméstica de la mujer. Para que se entienda mejor el punto de lo que estamos hablando. En estos matrimonios, estas alianzas interétnicas, más allá de una idea de amor romántico, etcétera, está en juego este capital étnico. Es decir, vemos estas alianzas, decimos como una estrategia donde se dinamiza en un sentido o en otro el capital étnico. En este caso, este varón Colla, al casarse con esta mujer Yuracaré y al sumarse a, digamos, esta unidad doméstica, por un lado tiene acceso a ese espacio, esa territorialidad reconocida como Yuracaré. Juntos van a abrir un comercio, un bar karaoke, tienen una tienda, comercializan con cerveza, etcétera. Podríamos decir que el Colla tiene capital económico y la mujer Yuracaré tiene, por un lado, este capital étnico que le permite funcionar a este Colla dentro de esa comunidad Yuracaré, y al mismo tiene, digamos, estas redes de parentesco que le permiten ampliar un poco sus redes sociales a este varón Colla. Entonces, de alguna manera hace, si quieren, amplía o hace amistad con sus cuñados yuracarés a través de la esposa de la mujer yuracaré. Entonces, él tiene capital étnico, por eso también es interesante que esta familia puede negociar ese capital económico de varón, eh, digamos, lo intercambia con ese capital étnico y ese capital social que le permite funcionar dentro de esta comunidad. Entonces, aquí, ojo, lo estamos viendo así muy, muy frío, digamos, ¿no? Más allá de, como decía, de estas relaciones amorosas, de sentimientos, sino muy como unas estrategias de circulación del capital económico. Eh, este es un caso, digamos, no es el más común, de que hayan varones collas que se casan con mujeres yuracarés y viven dentro de lo que es la unidad doméstica, familiar de la mujer. Es decir, se suman a la familia yuracaré, funcionan dentro de esa familia. Lo que suele pasar es más bien lo contrario. Que sería un poco esto. Más bien, varón Colla, que se casa con una mujer yuracaré, y más bien esta mujer yuracaré se suma un poco a la unidad doméstica Colla. Podríamos decir, hay una tendencia más bien hacia lo Colla, podríamos decir, digamos, asumiendo que es principalmente población quechua, una quechuización, digamos, de esta mujer yuracaré. Más bien la mujer yuracaré sale de la comunidad, sale, en este caso de Sesexama, y se va a Villa Bolívar. Estamos entendiendo que Villa Bolívar es una zona amplia poblada, dentro de la cual casi es una isla, digamos, la comunidad de Sesexama. Pero más bien sale de esa comunidad y funciona más dentro del mundo Colla. En cambio, en este caso, en el primero decíamos, viene el varón Colla, se suma a un poco la dinámica familiar, a ese contexto familiar, se suma a Sesexama y funciona dentro de ese espacio. Entonces, aquí hay un concepto importante que es el de heterogamia.
Hay dos conceptos, homogamia y heterogamia, que no son, que hay que diferenciarlos de lo que puede ser endogamia y exogamia. Endogamia sabemos que es, digamos, alianzas matrimoniales dentro de un colectivo, dentro de una sociedad. Exogamia más bien son estas alianzas matrimoniales fuera de ese colectivo, de ese rango, digamos, ¿no? En cambio, heterogamia y homogamia hacen más bien, tienen que ver más con temas sociales o si quieren de clase social. La homogamia es casarse con alguien igual en términos sociales, si quieren de la misma posición social. En cambio, heterogamia tiene que ver más bien con casarse con alguien que es de otra posición social. Muchas veces como una estrategia de movilidad social, de ascenso social, pues quien se case con quien es de, digamos, tiene más prestigio, más estatus, se asume que ese matrimonio le está propiciando la posibilidad de un ascenso social. Puede darse en algún caso que más bien la persona que se case con alguien que es de un estatus social inferior, en vez de jalar a esa otra persona hacia el ascenso social, pues también de alguna manera también pierda prestigio, etcétera, ¿no? En este caso es muy interesante porque aquí el varón Colla, que como decíamos, usualmente va a tener más capital económico, por ejemplo, y que de alguna manera va a ver un poquito desde arriba, que es más trabajador o que los collas son más trabajadores, que gana más dinero, etcétera, con relación a los yuracares, va a ver que aquí hay una diferencia, no solo étnica, colla yuracare, sino también de posición o de clase social, ¿no? Entonces, este tiene mayor capital económico, se asume como, digamos, lo más civilizado, todo este proceso un poco de campesinización, ¿no? Del cual habíamos hecho referencia en un momento, eh, de alguna manera hace pensar que tiene un estatus social mayor que esta mujer yuracare. Entonces, es por eso les decía que es interesante este caso, porque más bien el varón Colla se va a ese ámbito Yuracare. Decíamos, esta profesión capital económico a cambio de capital étnico y de redes sociales, de capital social. En este caso, más bien, entonces este varón tiende a jalar, digamos, a sacar a la mujer Yuracare desde su contexto, y aquí se estaría generando un proceso, digamos, de heterogamia, de un ascenso social. Esta mujer Yuracare ve como una posibilidad de ascenso social, a través también de lo económico, etcétera, el casarse con el varón Colla y de más bien adscribirse hacia esa unidad doméstica, ¿no? Entonces va a alejarse un poco de Yuracare para sumarse a lo quechua. En este caso no pasa tanto eso, ¿no? Este varón no es que pierde o deja mucho lo Colla, sino más bien que sabe invertirlo muy bien en ese contexto y al mismo tiempo esta familia sabe muy bien lo que puede obtener de este varón Colla. Es decir, también esta red que se abre hacia este lado, se abre hacia aquí, entonces también se amplían ciertas redes con las cuales se puede interactuar. Este sería el caso, más bien de un varón yuracare que se casa con una mujer Colla, que de alguna manera también entonces este varón yuracare se suma, una vez que se casa, se suma hacia la unidad, digamos, familiar, doméstica de la mujer colla. En este caso, la mujer colla tiene lo mismo, mayor capital económico, un poco más ese prestigio, entonces ve como una estrategia de incluirse, por ejemplo, estas redes comerciales, laborales, por ejemplo, en el caso del Conisurtimnis, está muy vinculado también con la producción de coca, entonces puede ser que esta mujer y su familia tiene cocales, y este hombre al casarse se suma un poco y va a participar de una forma más directa a eh, a esas dinámicas económicas de la coca. Y aquí surge un poco esta idea del collacaré. Hijos sean varones o mujeres de esta alianza entre eh, Yuracare y Colla, pues va a dar la idea un poco de Collacaré. Ahora, Collacaré depende
donde funcione, es decir, si este hijo funciona más en el ámbito colla, va a recibir más esta identificación de collacare, ¿no? Es decir, es como que lo colla ha tenido un proceso, digamos, un poco como que de disminución de algo, y el collacare no es el colla, ¿no? El colla tiene más prestigio, funciona en lo económico, etcétera. El collacare digamos que ha habido algo que le ha disminuido un poco eso a lo colla, ¿no? Entonces, eso hace que funcione dentro de, por ejemplo, las unidades educativas. Se escucha mucho esto, los niños collacares, que entonces sería más bien de estas alianzas interétnicas, pero que de alguna manera están funcionando más en el ámbito colla, digámoslo, en Villa Bolívar. En este caso, también funciona Collacaré, pero digamos que no es tan fuerte, o Collacaré aquí funciona un poquito más casi con cierta cuestión poco peyorativa, ¿no? Cambio aquí, digamos, funciona más como es Collacaré, ¿no? Es decir, es parte de la alianza entre, en este caso, un varón eh, Yuracare y una mujer Colla, que ha sido más inserto o que vive más inserto en la comunidad Yuracare, en Sesexama, por ejemplo. Ese ha sido también el caso así como veíamos, de la presidenta de las mujeres Yuracare, se había casado con Colla. Este es el caso más bien el cacique Yuracare de Sesexama, que se casa con una mujer Colla, con una mujer quechua. Esta mujer quechua entonces se suma a la unidad doméstica Yuracaré. Las guaguas que tienen son collacarés, pero como está sumado a esta unidad doméstica, esta es una forma más de identificación. Encima, esta es colita y es Yuracaré, pero no tiene un poco dejo todavía un poco peyorativo, como una disminución. Aquí más bien es casi como un resultado de una igualdad. Lo mismo aquí a este varón, al cacique, le abre unas redes también interesantes de intercambio, etcétera, muy interesante, porque para su matrimonio justamente él necesitaba conseguir mucha cerveza paseña, muchos cajones, porque se estaba jugando un poco el prestigio del frente a esta comunidad cola, que se medía mucho en cantidad de cerveza. No de cualquier cerveza, no la cerveza brasilera, que es más barata y que circula mucho para allá, no de cerveza paseña en botella, en cajas, ¿no? Entonces, porque él era el cacique, entonces él tenía que mostrar un poco también ese su prestigio como un cacique indígena, y frente a esa comunidad colla, que los ven un poco desde arriba. Pero esta mujer se iba a sumar iba a vivir básicamente en la comunidad eh, se examen. Aquí se abre interesante en ambos casos, que pasa un poco con los hijos y el idioma. Eh, Aquí en este caso asumimos que van a tender más hacia hablar el castellano y el quechua. Y aquí el tema es un poco ese, ¿no? Cuánto, digamos, hay menor uso, es menor la frecuencia del idioma del tabuybu o yuracare que del quechua. Entonces, aquí habría que ver si este collacaré, por la influencia materna, va a ser o bilingüe, incluso trilingüe, por el castellano siempre presente, o si va a haber un poco esa tendencia hacia el tabú. En el primer caso, muy interesante que, bueno, no está marcado los hijos, pero al ser la mujer la presidenta de las mujeres yuracarés y estar más vinculado hacia este ámbito, pues estas guaguas sí van a tender mucho más eh, hacia lo yuracaré. Es decir, aquí no hablamos tanto del collacaré como tal, sino de un yuracaré porque está viviendo en ese ámbito, y es la mujer un poco la que ahí va a predominar también en la transmisión cultural y lingüística. En cambio, en estos casos, al funcionar este hijo o hija dentro del ámbito colla, sí recibe este denominativo, o en este caso que al ser el padre, el care, esta guagua tiene más influencia quizás de la transmisión cultural de la madre en ámbitos lingüísticos, por ejemplo. Entonces, espero ahí que se vaya entendiendo un poco esta dinámica.
Aquí es interesante porque lo que les sumaba, digamos, lo que aportaba en este matrimonio el cacique era capital étnico, ¿no? Entonces, mujer Colla estaba casada con el cacique indígena y la familia de esta mujer entonces iba a ser sumada a una familia que, digamos, contaba con cierto prestigio. No quiere decir que estos son caciques de toda la vida, todo eso, pero era un cargo, es una organización política y él además venía ya cierto tiempo, muy joven también, pero sumado un poco en este ámbito, digamos, dirigencial, podríamos decir, o de las organizaciones indígenas. Entonces también tenía ese prestigio que le daba, ¿no? Un prestigio además vinculado con un capital étnico que le sumaba a este lado core. Y al mismo tiempo un poco lo mismo, ¿no? Capital económico, esas redes sociales sumaban a esta familia del cacique Yuracaré. Eh, Aquí vemos también un poco ese caso de heterogamia, en el caso de varón Colla, que se casa con una mujer Piracaré y se va hacia ese contexto, ¿no? Eh, Hacia el contexto Colla, que ya hacíamos mención antes. Eh, en, el, en estos lugares de examen, el Consur Tibnis está Villa Bolívar, está ese examen y pasando el río está Santísima Trinidad, que de alguna manera también está vinculado a Villa Bolívar, pero como una comunidad mojeño-trinitaria. La tendencia en esta población mojeño-trinitaria más bien es hacia la homogamia. Podemos decir una homogamia y una endogamia. Es decir, son mojeños trinitarios que se casan entre ellos, pero que también se consideran como iguales, ¿no? Matrimonios, digamos, entre yuracarés, eh, como tal podría ser considerado como endogamia, pero no necesariamente como homogamia, porque no necesariamente se están considerando como iguales. De ahí la tendencia, eso que veíamos, a que haya más bien matrimonios interétnicos. Más bien hay una expectativa de casarse con un collar, o de los collares con una yuracare, todo esto que hemos visto como un poco ese principio de una movilidad social, ¿no? Es decir, hay más bien esa tendencia a que casarse entre becares sería endogámico, pero no estaría generando mucho esa posibilidad de movilización de capitales étnicos, etcétera. En cambio, en población homogéneo-trinitaria, hay esta tendencia hacia la endogamia y hacia la homogamia. Es decir, se consideran iguales, se casan, entonces se mantiene mucho en ese orden tanto endogámico como de la homogamia. Eh, en todo caso, y aquí surge lo homogéneo y Yuracare, que va a ser más particular del payar. En ese examen hay muy pocos casos. Hemos visto casos de matrimonios heterénicos entre mojeños y yuracarés, tampoco entre mojeños y collas, eh, sino más que todo entre, como veíamos aquí, varón mojeño, mujer mojeño. Pero sí, más que todo en el payar, se da esta tendencia hacia el homogéneo yuracare. Es decir, puede ser varón mojeño y mujer yuracare, o al revés, es decir, varón yuracare y mujer mojeña, que se casan y estas guaguas, sea varón, sea mujer, van a surgir como mojeño yuracare. Que a diferencia un poco del Collacaré, recuerden que decíamos Collacaré cuando se sumaba al ámbito Colla, era visto un poquito como peyorativo, como que algo le había disminuido. En el caso de que se sumaba a la unidad familiar, más bien, Yuracaré era más como una cuestión, sí, es producto de una mezcla, digamos, ¿no? En cambio, el homogéneo Yuracaré, y especialmente en el Payar, funciona como un proceso de etnogénesis. Es decir, había Yuracaré y homogénea, y el producto de esa alianza surge una nueva reivindicación étnica, lo homogéneo Yuracaré, y que sería más bien esta población la que empieza a reivindicar su derecho al territorio y genera una nueva autopertenencia, digamos, ¿no? Que sería este proceso de etnogénesis. En el caso del Payar, y es interesante apuntar, esta población homogénea está un poco en duda que realmente tenga esos marcadores étnicos que habíamos mencionado antes, ancestralidad, autenticidad, idioma, etcétera,
como mojeños. Pareciera ser que son más población veniana empobrecida, población veniana campesina, que se ha empobrecido, migra y de alguna manera ve como una estrategia la alianza con población yuracaré, ya sea con varones yuracarés o con mujeres yuracarés. Es decir, no estamos hablando quizás como en este contexto de Santísima Trinidad, al otro lado del río de Sesexama, de población homogénea que tiene un poco esos marcadores, ¿no? Es decir, la lengua, la autenticidad. Recuerden, habíamos hablado de, por ejemplo, estos movimientos de la Loma Santa, entonces son comunidades que llegan con parte de esos movimientos de la Loma Santa, mantienen mucho esta autenticidad en el sentido de, y el parentesco, porque se casan entre ellos, entonces hay apellidos bastante tradicionales, digamos, de los mojeños, entonces hay varios referentes. En cambio aquí son más bien población veniana, que de alguna manera ha perdido capital étnico o marcadores étnicos y que ve como una estrategia más bien para cargar marcadores étnicos estas alianzas matrimoniales. Se dice ahí un poco en el texto ya de Arián Laguna, que hace más referencia al payar, que por ejemplo en términos de fenotipo, más bien esta población homogénea, o estos veniones empobrecidos, son más blancos, o tienen mayor blanquitud, y es un poco más esta idea de estas personas de Oriente, podemos decir cambas, que son venianos, y que eso sería, digamos, un elemento que esta población yuracaré puede ver como favorable. Al mismo tiempo, esta población yuracaré, sean varones o mujeres, tiene ese capital étnico, tiene esos marcadores étnicos que le van a propiciar a esta población que está empobrecida, que tampoco tiene capital económico, va a permitir una alianza a través de la cual puedan generar, por ejemplo, una reivindicación territorial. Es decir, esta población, los verdes, si quieren, como homogéneos, al no tener estos marcadores étnicos, difícilmente van a poder a gestionar demandas de titulación de tierras, de proyectos, etcétera. En cambio, al generarse estas alianzas con población yuracaré, pues se cargan de ese capital técnico, surge, emerge el homogéneo yuracaré y desde allí empieza esta eh, reivindicación. Entonces, como les digo, es raro matrimonios collas y mogenios. Los mogenios más bien no ven de buena manera los collas, dicen que son muy comerciantes, no es decir, que son muy ambiciosos, sería más bien la idea, que toman mucho, ¿no? Entonces, que son avasalladores, etcétera. Entonces, no hay mucho estas relaciones entre collas y mogenios. Entonces, vean cómo un poco es esa fluctuación de los matrimonios interétnicos y de sus procesos un poco de endogamia, exogamia, pero también de homogamia y heterogamia. Aquí voy a mostrarles unas tablitas ya para ir cerrando esta exposición. Entonces, si por ejemplo en el caso del territorio El Payar, se hace en este texto de Ariana una distinción interesante entre exogamia y endogamia, y además vinculado al grupo etario. Se dan cuenta entre población más joven, ¿no? La población yuracaré tiende más hacia la exogamia, es decir, a casarse con otras personas, sean estas collas o sean estos mogenios. Probablemente otras, como decíamos, aquí podría haber cierta presencia de población yuki, pero no van a entrar, decíamos, mucho en esta dinámica, en este circuito, digamos, del mercado matrimonial, o en el caso del Timnis puede haber población chimán, pero también no van a entrar usualmente en estos, ¿no? Chimanes se casan con chimanes, yukis con yukis, generalmente, ¿no? Y vean la endogamia mucho menor el porcentaje, es decir, yo carez de 18 a 30 años en una proporción bastante grande de diferencia, prefieren casarse con gente fuera de su colectividad, que no se yuracarés, y en menor medida se casan entre los mismos, ¿no? Ya de 31 a 45 años, un poquito la tendencia se mantiene, podemos asumir que es una edad
también donde se dan bastantes matrimonios, hay bastante exogamia, incluso menos endogamia. Mayores, ya de 46 años, más bien hay una tendencia a que baje la exogamia y suba la endogamia, y se dan cuenta personas mayores de 60 años en el Payar y Yuracaré, pues, es decir, no se casaban con gente que no sea Yuracaré, es decir, los matrimonios siempre eran endogámicos. Y no había, no, al menos en la muestra que releva eh, este autor, en el Payar, muestra que personas mayores de 60 años, entonces no se casaban fuera de su grupo étnico. Entonces vean esa tendencia más bien creciente hacia la exogamia. Yuracarés, varones y mujeres que prefieren casarse con collas o con homogéneos. Y esta tendencia de casarse con homogéneos que tendría que ver mucho con la emergencia del homogéneo de Yuracaré como un proceso de etnogénesis y como una estrategia también de esto que hemos visto, esta dinámica de hacia la reivindicación también y la demanda de titulación, acceso a proyectos, algunos otros beneficios, digamos, de las políticas multiculturalistas. Y este otro cuadro, esta otra tablita que nos muestra un poco esa preferencia, digamos, en el momento de seleccionar pareja para las alianzas matrimoniales, eh, de hombres y huracanes que buscan, por ejemplo, pareja homogénea, 25%, y es mucho mayor el caso de hombres y huracanes que buscan pareja coja, 75%. Es decir, la preferencia en esta tendencia de la endogamia por parte de los varones y huracanes es hacia en este caso, hacia mujeres cojas, y en menor medida, en un 25%, hacia mujeres homogéneas. En cambio, en el caso de mujeres yuracares, la tendencia es a la inversa. Mujeres yuracares más bien prefieren, o hay una selección principalmente de parejas homogéneas o homogéneos, y en menor medida de parejas cojas. Entonces, si bien es una muestra pequeña la que tiene el esta investigación, el autor, eh, pues nos va mostrando eso también, un poco esa eh, tendencia, que podríamos decir, de alguna manera, comparando con el caso de ese examen, que más o menos se mantiene esa tendencia. Es más común encontrar hombres yuracares que buscan parejas collas que con parejas homogéneas, que como les decía en el caso de ese examen, no hay muchas estas este tipo de matrimonios, ¿no? En caso de mujeres y huracanes van a preferir pareja homogénea a la pareja colla. Esto tendría que ver mucho con que, por ejemplo, se atribuye mucho a que el varón colla puede tomar mucho, puede ser más violento, mayor violencia familiar, cosa que no estaría mucho atribuida a esta población homogénea. Al menos en el caso del Payar se mencionan un poco estos aspectos. Entonces, ya cierro con esto el estudio de caso, una de las tablas que desarrollaron la compañera Zuleika y Claudia sobre autoidentificación. No estoy mencionando mucho más los otros cuadros, para irme más al grano de lo que estamos trabajando en este estudio de caso, para enfatizar ahí precisamente a nivel de toda la región, pero nos podemos fijar en municipios particulares como Yapacaní, Villatunari, que son, digamos, donde estaría Tibnis, donde estaría el Payar, la preponderancia de población quechua, que se identifica como quechua, la mayoría impresionante, Aymara un poquito más Villatunari, que la ciudad de Yapacaní, pero aquí digamos, estamos pensando especialmente collas en términos de población quechua, ¿no? Aquí podemos identificar precisamente la población homogénea, ¿no? Algunos reconocidos como homogéneos como tal, y otros como trinitarios. Vemos que estos municipios que estábamos revisando, hay una presencia también considerable de población homogénea. Población yuracaré, bastante alto en estos municipios de Cochabamba, y aquí nos debería llamar la atención el yuracaré homogéneo, ¿no? Que si bien no es una población tan numerosa, si lo comparamos con otros, pero si hacemos la comparación con lo que era
censo 2001, pues lo yuracaré mojeño no existía, no había esa referencia. Y ahora aparece, ¿no? Entonces la tendencia un poco es a que esta población yuracaré mojeño vaya manteniéndose o incrementándose producto de estos matrimonios interétnicos. Aquí habría que ir viendo cómo funcionan en estas alianzas que hemos visto de estos collacares, por ejemplo, si empiezan a apuntar más hacia el lado de lo quechua o hacia el lado de lo yuracaré o se piensan en otros términos, ¿no? Entonces aquí quería destacar un poco sobre la emergencia de lo yuracaré mujeño, la preponderancia quechua, ya lo colla, y la presencia importante yuracaré, pero que entra justamente también en estas dinámicas en este contexto multicultural, esta plurinacional, eh, que, digamos, o qué colectividades funcionan mejor, tienen mayores beneficios, probablemente colectividades con este capital étnico. Sería un poco la apuesta, esta idea. ¿Cómo se genera, cómo se genera el capital étnico? Lo hemos visto y cómo estos matrimonios helénicos generan también una fluctuación, un intercambio de diferentes capitales económicos, sociales, simbólicos, puede decir incluso el cultural, ¿no? Por ejemplo, en Sexama, la comunidad Yuracaré solo tiene hasta primaria, en cambio Villa Bolívar, sería ya la zona Colla, tiene un colegio con mejor infraestructura, tiene secundaria, tiene mayores beneficios. Entonces, de alguna manera poder acceder a eso también puede generar la posibilidad de tener un mayor capital cultural, es decir, tener un bachillerato, tener mayor acceso a ciertas condiciones, recursos vinculados al tema de educación y algo similar pasa en el caso de salud. Ahí ya no entro mucho a ese detalle, pero sí me interesaba ver un poco este caso de los matrimonios interétnicos, hablar de este concepto clave capital étnico y ver algunos conceptos como endogamia, exogamia, homogamia, heterogamia, y cómo esto que es, digamos, uno de los temas clásicos de la antropología, como es el parentesco, vean la actualidad, la vigencia que tiene para entender procesos actuales, contemporáneos, en este caso en la subregión Chapare, dentro de la región Mojos Chapare. Eso sería entonces el estudio de caso. Espero que pueda ver sus comentarios, sus dudas y que o bien las compartan en la sección de comentarios de la publicación que haré de esta videoconferencia, o bien la podamos hablar también en la próxima sesión virtual de la clase para que podamos intercambiar algunas ideas, despejar algunas dudas. Gracias por su atención y hasta la próxima.